Buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla es el licenciado Domingos Martins. Somos estudiantes de la Universidad Fermín Toro en la maestría en Gerencia Empresarial. Al día de hoy estaremos abordando la temática sobre la organización formal. En la actualidad es un tema relevante teniendo en cuenta el empeño y la importancia que desempeñan los grupos sociales en las organizaciones. Para profundizar el tema, daré la palabra a la arquitecta Giselle Peña. La organización formal se basa en la división de trabajo, directamente diferenciando e integrando a los participantes dentro de la misma. La organización es un conjunto fijo de estructuras, normas y procedimientos que debe hacérsele llegar a cada uno de los trabajadores de manera escrita en un lenguaje de fácil interpretación. Este tipo de organización es hacerle llegar este tipo de material que se va a hacer llegar al trabajador. Son los manuales de procedimientos, la descripción de cargos, los organigramas y las normas y procedimientos dentro de ellos. La organización formal se basa por hacer la entrega de los objetivos tanto generales como individuales de la organización, así como también las actividades, la autoridad y la rendición de cuentas que va a tener cada uno dentro de ellos. La jerarquía va a depender de los conocimientos que tenga cada uno de los integrantes de la organización, así como las responsabilidades del cumplimiento de las tareas dentro de la misma. Este tipo de organización puede ser de manera formal estrictamente o un formalismo vacío, ya que no cumple con todas las normativas y estructuras que tiene la empresa. Sobre las características de la organización formal la va a hablar la arquitecta Karen Angulo. Las características de la organización formal se dividen en 6 tipos: la división de trabajo, la especialización, jerarquía, distribución de la autoridad y responsabilidad, racionalismo y organización lineal. Todas estas características se relacionan entre sí en cuanto a la característica principal, que es la división del trabajo. Se podría decir que es la automatización de la actividad humana basada en la repetición constante de la misma tarea. Se trata de la estandarización y simplificación de actividades en cuanto a la especialización o conocimientos del personal. Esta organización obtuvo una mayor producción, eficacia y mejor rendimiento. Especialización es una de las consecuencias de la división del trabajo, donde cada órgano o cargo pasa a tener funciones específicas y especializadas. La jerarquía. Otra de las consecuencias del principio de la división del trabajo es la intensa diversificación funcional dentro de la organización. A medida que sube la escala jerárquica, aumenta el volumen de autoridad del ocupante del cargo. Distribución de la autoridad y responsabilidad. Esta representa la distribución de la autoridad entre los diversos niveles de la estructura organizacional de una empresa. La autoridad es conceptualizada como poder formal, significa principalmente el derecho de dar órdenes, y la responsabilidad proviene de la relación superior-subordinada y del hecho de que alguien tenga autoridad para exigir determinadas tareas a otras personas. El racionalismo en organizaciones formales, sus miembros se comportan racionalmente de acuerdo a normas específicas o éticas que están prescritas. La organización lineal constituye una forma estructural más sencilla y más antigua. Es una organización simple y de conformación piramidal, donde solo posee un gerente o jefe que recibe y transmite todo lo que pasa en su área o empresa. Cabe destacar que Henry Fayol fue el filósofo quien creó la teoría clásica de la organización formal y total, y con respecto a los aspectos o características anteriormente nombradas, Fayol decía que la autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de exigir obediencia conceptualizada al mismo tiempo, como poder formal y poder legítimo. A continuación, mi compañero arquitecto Fernando Contreras hablará sobre los tipos de organización formal. Ok, gracias, Karen. Las organizaciones formales se clasifican en 3. La primera son las organizaciones utilitarias, que son todas aquellas empresas o organizaciones que trabajan en base de un acuerdo con el talento humano, bien sea a fin de tener una remuneración al final de esta jornada. Estas organizaciones son las que comúnmente podemos ver donde el empleado establece una relación laboral con el patrono. Este patrono, que sería la empresa, le asigna al empleado sus actividades, sus responsabilidades y qué cargo va a poseer en esta empresa. La segunda son las organizaciones normativas, son las organizaciones de mutuo acuerdo. Pero a diferencia de estas organizaciones, no tienen o no siempre tienen una remuneración por sus actividades realizadas.
Un ejemplo claro de estas organizaciones son las organizaciones políticas, que los empleados trabajan en esta organización o partido político, podemos también decirle, pero no se establece o no siempre tienen una remuneración por estas labores o actividades que realizan en ese partido. Otro ejemplo claro son organizaciones como la Cruz Roja, que las personas pues laboran o hacen ciertas actividades, pero no son remuneradas todo el tiempo. La tercera son las organizaciones coercitivas, que no son muy comunes. Estas organizaciones son aplicadas más que todo en el ejército o en hospitales psiquiátricos, donde se aplica más que todo a modo de castigo. Estas organizaciones no todo el tiempo son voluntarias, ya que el empleado es asignado a ciertas actividades o en otro lugar de trabajo donde no está conforme o no está en su confort. A fin de aplicar un tipo de castigo entre la empresa al empleado en este caso. Le cedo la palabra al arquitecto Carlos Moreno, el cual nos va a hablar sobre la comparación de las organizaciones formales e informales. Gracias, Fernando. Entre sus diferencias tenemos que la organización formal es establecida por la alta gerencia, o sea que sigue un sistema ya establecido y organizado. En cuanto a la organización informal, surge de manera espontánea, quiere decir, a través de la interrelación entre los miembros de su organización. En la formal, persigue el interés de la empresa, en cambio la informal persigue un bien personal, ya que son empresas que no tienen un norte a seguir para el crecimiento de una empresa como tal. Entre las ventajas de la organización formal tenemos que permite el financiamiento de tasa preferencial a través de las entidades bancarias, debido a que puede, de acuerdo a su ingreso, puede solicitar grandes créditos que van a ser considerados ya sea para el crecimiento parcial o total de una organización. Asimismo, permite presentar proyectos al Estado. Estos proyectos pueden abarcar gran cantidad de empleo, lo que puede generar un beneficio a la empresa formal en cuanto a que estos créditos son exonerados por el Estado. También permite acuerdos comerciales internacionales, lo que permite diversificar la empresa y su alcance sea mayor y en cuanto a su crecimiento y a la producción de bienes y servicios. Asimismo, bienes laborales a sus empleados como seguro social y todos los beneficios que corresponden. Entre sus desventajas de la organización informal tenemos la inseguridad económica, ya que no devengan un sueldo constante, hay una inseguridad entre sus representantes que forman parte de la organización, y también una inseguridad alimentaria, ya que al tener pocos ingresos no permiten obtener estos bienes, asimismo servicios, y es considerado un cliente de riesgo, ya que no es una empresa como tal que genere grandes ganancias a un banco. Ahora continúa el licenciado Domingo. Para concluir, es importante resaltar que la necesidad permanente de alcanzar objetivos y resultados inciertos o que son muy probables como fruto de la acción individual es en general el origen de las organizaciones y en particular de los equipos de trabajo. Asimismo, el estudio de los grupos es importante para la alta gerencia porque el componente más común de las organizaciones es el talento humano, y la técnica más común para lograr el trabajo es que estas personas colaboran entre sí para alcanzar los objetivos de la organización. De igual manera, una comprensión de los grupos puede ayudar a la alta gerencia a aumentar la probabilidad de los grupos con que se trabajan tengan consecuencias deseables dentro de la organización. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la presentación.